Bueno, queríamos compartir con ustedes lo que corresponde a las conceptualizaciones acerca de la educación sexual integral. Esto está en el marco de los derechos sexuales y reproductivos, que no los vamos a desarrollar, simplemente los vamos a mencionar. Tienen una materia específica en donde en salud pública, donde van a abordar los contenidos, así que nos quedamos tranquilas que no, si no los desarrollamos en esta cursada, la profe, que también se llama Sofía, va a desarrollar esos conceptos. Bien, entonces, ¿cómo denomina el Plan Nacional de Educación Sexual Integral al programa con este lema? Es parte de la vida, es parte de la escuela, es decir, la sexualidad es parte constituyente, primordial, nodal, fundamental de nuestra vida. Por tanto, es un contenido a enseñar en nuestras escuelas, un contenido y una perspectiva. Bien, a partir de la ley 26.150, en el año 2006, se crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral y que establece que todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal. A partir de la creación de esta ley que establece la enseñanza de educación sexual integral en todas las escuelas, en todos los niveles, incluido el nivel terciario, en el año 2008, con acuerdo en el Consejo Federal de Educación, con la participación de expertos y expertas, de personas de diferentes confesiones religiosas, se llegó a establecer los lineamientos curriculares para la educación sexual integral. Y lo que queremos mencionar, porque va a aparecer en las situaciones que ustedes van a describir en este maravilloso trabajo práctico que hemos diseñado, son los enfoques acerca de la educación sexual. En algunas clases de consulta lo hemos mencionado, a partir de las preguntas de ustedes, hay enfoques que no son la ESI, que son opuestos a la ESI. La ESI es la educación sexual integral. Y partimos de ese título del libro de Graciela Morgade que afirma toda educación es sexual, pero no toda educación sexual es integral. Entonces ustedes habrán transitado algún tipo de enseñanza en vuestras escuelas, sobre todo en la escuela secundaria, donde estos enfoques denominados tradicionales, entre ellos hay un enfoque que es moralista, coincide la sexualidad únicamente como el coito heterosexual, está permanentemente centrado en lo que debe ser y lo que no debe ser, lo que está bien y lo que está mal, y esto que está bien y esto que está mal está establecido de acuerdo a preceptos morales considerados universales. Esto nos trae, seguramente les trae ciertas y múltiples reminiscencias, ¿no? El supuesto pedagógico, lo que subyace a este enfoque moralista, es que siempre debe intervenir, ¿no?, sobre los niños, los jóvenes, siempre hay que encarrilar, la adolescencia está siempre carente, desorientada, hay una mirada acerca de
la juventud como que siempre está signada por hormonas, ¿no es cierto? Y se muestra que es lo correcto para que lo imiten. Pensemos que entonces se desvaloriza absolutamente a la juventud en esa etapa tan enriquecedora, tan importante, tan generadora de lucha por los derechos, que puede ser la adolescencia. Hemos visto la participación masiva de adolescentes en la campaña nacional por el derecho de aborto. Entonces, considerar que únicamente que están desorientadas, que no desorientados, que no tienen encaminado su destino, nos parece que no está acorde con la educación sexual integral. Otro de los enfoques que también seguramente habrán tenido, yo iba a decir, padecido, son los enfoques que miran únicamente la sexualidad desde el punto de vista reproductivo, ¿no? Entonces son enfoques biologicistas, nos hablan de la reproducción, nos enseñan la anatomía de la reproducción, pero fíjense que nos enseñan la anatomía como un compartimento estanco, como una parte, como si fuera suelta. Entonces vemos, por un lado, el pene, ¿no? Con todo el aparato reproductor, y por el otro lado, los ovarios, el útero, pero sin cuerpo, sin vinculación, y sin vinculación con la afectividad, con nuestra identidad, ¿no? Entonces, en general, esto que nos muestran los manuales que eran de higiene, ¿no? Que inclusive mis hijas han tenido esos manuales, mis hijas son jovencitas, es muy reciente su tránsito por la escuela secundaria, es mostrar las enfermedades, es decir, es el acceso a la educación sexual, pero a través de todo lo malo que me puede pasar. Entonces, es una concepción de salud que apunta a la prevención y no a la promoción. La promoción de la salud, es cierto que nos deben alertar de los posibles contagios, de alguna enfermedad de transmisión sexual, pero no es solo eso la sexualidad, la vida de la sexualidad. No es solo eso. Centrar en solo esa parte de la enseñanza es dejar afuera todo eso. Entonces es hacer silencio sobre todas unas posibilidades, ¿no? Privilegiadas que tienen en cuenta de transmitir, de hablar de los vínculos, de hablar de las identidades, de ver qué es lo que les está pasando, de prevenir abusos, de prevenir violencia entre los compañeros, ¿no? Pero este enfoque biomédico, quiero hacerme entender que se centra en lo patológico, en mostrar la amenaza, en mostrar el riesgo, ¿sí? Es una mirada acerca de la vida en general y de la enseñanza de la educación sexual, ¿sí? Y la ESI, como les decía, es un abordaje integral, es un abordaje de derechos, es un abordaje desde la promoción, ¿no? No es prevenir enfermedades, es promover la salud. Y ahí hay un cambio de paradigma, de mirada muy interesante. Entonces, es necesario brindar información correcta, darle un lugar fundamental para que ellos y ellas reflexionen, para que intercambien, para que expresen sus sentires, ¿no?
y los enfoques que son considerados que se aproximan a la ESI, que no son ya la ESI propiamente dicha, pero hay enfoques que se han ido acercando a lo largo de los años a esto que es la educación sexual integral. Entre ellos la sexología, ¿no? Con la intención de promover las buenas prácticas, prevenir disfunciones, problematizar creencias, permitir la exploración en modos personales, compartir, ¿no? Maneras de conocer y disfrutar la sexualidad. Yo les cuento que cuando yo era adolescente, ¿no? Había un programa de radio que se refería a esto y que era una institución que se dedicaba al estudio, la investigación en sexualidad y que tenía su programa de radio, ¿no? Ustedes conocen al presentador de televisión Kuznetsov, uno de ellos era él, y otras tantas personas que transmitían información científica, pero a su vez había debates, realmente era muy rico, eran los domingos hasta la noche, entonces yo todos los domingos escuchaba este programa de educación sexual que era de investigación y eran profesionales de la salud y eran psicólogos, sexólogos, etcétera, y tenían esta escuela y es muy importante todo eso que yo escuché, ¿no? Todo eso que se trataba en ese programa, ¿no? Entonces me acercó a la ESI este programa en esa época. El enfoque de derechos humanos, la formación en derechos humanos. ¿Qué implica esto? Los derechos de la ciudadanía, el poder ejercer los derechos, todo eso que hemos visto también son parte del acercamiento a la educación sexual integral. El enfoque de género que es imprescindible, que lo hemos trabajado en esta materia, son los aportes acerca de los movimientos de mujeres, de disidencias sexuales, de los grupos estos llamados LGTBIQ, de lesbianas, gays, travestis, transexuales, bisexuales, intersexuales y queer se agregan. En este enfoque de género intentamos develar las desigualdades con respecto, las desigualdades sociales con respecto a nuestro nacimiento como varones y mujeres. Sobre él se establecen determinados roles que hemos denominado estereotipos de género. Entonces, lo que intenta el enfoque de género y hemos intentado, y creo que en algún punto hemos logrado, es develar esta desigualdad e instalar una mirada diferente acerca de las relaciones de poder sociales de género. La propuesta de la educación sexual integral propiamente dicha se basa en 4 enfoques fundamentales que tiene que ser, se basa, es pensada desde la promoción de la salud, el concebir, pensar, mirar a las personas que están involucradas en los procesos educativos como sujetos de derecho. Esas niñas, niños y adolescentes tienen derechos. Que se enlaza con el tema que vamos a trabajar sobre los derechos de la niñez, ¿no? Mirar el hecho, los procesos educativos como complejos y también y muy fundamentalmente la integralidad del enfoque de la ESI. Bueno, hemos mencionado este artículo 1, todos los educandos de la ley 26.150 tienen derecho a
recibir educación sexual integral, fíjense que establece el estudiantado como sujetos y sujetas y sujetes de derecho. ¿Por qué es esto? Porque más allá de las creencias familiares, más allá de lo que las personas adultas pensemos al respecto, esas personas, niñas, adolescentes, tienen derechos. Y la educación sexual integral se concibe que tiene diferentes maneras de estar, de ingresar a la escuela, ¿no? La educación sexual integral en las escuelas tiene diferentes maneras en tocar la puerta. Una de ellas es reflexionar sobre nosotros mismos, sobre nosotras mismas. Otra es la enseñanza propiamente dicha en la escuela, que aparece en lo que nosotras, el desarrollo curricular, lo que se denomina, lo que vamos a enseñar y lo que realmente se enseña, lo que se planifica. ¿Cómo se organiza la institución? Decíamos en las clases de consulta, los varones forman por un lado, las mujeres por el otro, hay baños para mujeres, hay baños para varones, bueno, todas esas cuestiones de organización de la vida institucional también se repiensan en la ESI, y los episodios que irrumpen en la vida escolar y que es como que estalla en la escuela alguna situación que la escuela no puede negarse a abordar. Por ejemplo, cuando aparece una alumna, una estudiante embarazada en la escuela. Eso interpela a la escuela. No podemos negar que ahí hay un ejercicio de la sexualidad. Entonces, que ahí hay algo que la escuela tiene que decir, que tiene que nombrar, que puede enseñar. Si la escuela no quiere, igual le está diciendo, aquí hay algo que hacer con el tema, aquí tenemos que estar, ¿sí? Porque muchas veces las escuelas se niegan a hablar, se niegan a enseñar, sin embargo, estos episodios, algún caso también de violencia, de abuso, de consumo problemático de drogas, ¿no? Hay multiplicidad de situaciones en las cuales a las escuelas se les reclama, por así decirlo, ¿no? Las situaciones le reclaman a la escuela, diga algo, ¿no? Y en algún punto, por ejemplo, me contaba un referente de educación sexual integral aquí en la provincia, que él cursó en una escuela secundaria en su primer año. Había alguien que llevaba una revista pornográfica y que les cobraba a los compañeros de primer año, ¿no? Adolescentes, eh, les cobraba por mirar la revista. Y que descubre la asesora pedagógica que está vendiendo el visionado, digamos así, de esa revista pornográfica. Y entonces ahí aparece la represión. Eh, eh, Le sacan la revista, no los dejan mirar más, pero no hay un trabajo acerca de lo que es la pornografía, porque la pornografía es pedagógica, sobre todo con los varones, de maneras de ver la sexualidad que no son reales, porque están absolutamente ampliadas, superdimensionadas, nos cosifica a las mujeres, no expresa cómo es nuestra sexualidad, ¿no? Entonces muestra una manera de ser mujeres y ser varones que no es real, pero el consumo de pornografía es muy alto. Entonces la escuela, ¿qué puede? Tomar eso, hubiera tomado la revista y hubiera trabajado sobre lo que les pasaba, sobre que si es real o no, esas escenas que aparecen, ¿no? Los miembros masculinos siempre están como, bueno, hoy con el Photoshop agrandado, etcétera. Nadie cree que eso sea real, o son muy pocas las personas
que podemos encontrar con esos miembros, ¿no? Dar cuenta de esto, que ante esa situación la escuela tiene mucho para hacer. Lo que la escuela generalmente hace es excluye hablar del tema, excluye hablar del tema. Entonces ahí, bueno, este ejemplo eh, para mí es significativo, ¿no? De mostrar que entra a la escuela, entra con una revista pornográfica. Bueno, entonces en la escuela, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pueden hacer las escuelas? Reprimir, sancionar. Es algo que hay una inquietud por aprender, por mirar, por saber. Bueno, entonces enseñemos. ¿Sí? Esa es la idea de los episodios que irrumpen y en este ejemplo que les he dado. Y por otro lado, también la escuela tiene que tener un fuerte vínculo con las familias y con la comunidad. Hay una revista específica que ha sacado el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, que es Para charlar en familia, que la pueden encontrar, todos los materiales de la ESI están disponibles en la red, en las páginas del Ministerio de Educación de la Nación, y son muy interesantes, y el propio programa va reflexionando y sacando nuevos materiales, ¿sí? Entonces, en base a los acuerdos se establecen los lineamientos, qué es lo que se va a enseñar, ¿sí? Y en los lineamientos, como les decía, se consultó a diferentes personas, fueron aprobados y también hay una reflexión del Programa Nacional, del Consejo Federal, que es cómo se enseñará. Si es un espacio transversal, o sea, que atraviese a todas las áreas y todas las prácticas dentro de la escuela, o si es un espacio específico. En nivel inicial y en nivel primario se estableció que sea un abordaje transversal, ¿no? Que fundamentalmente sean las áreas de ciencias sociales, éticas ciudadanas, ciencias naturales, lengua, en todas las áreas. Se priorizan estas, pero en todas las áreas y en toda la institución. La institución debe repensarse. Por ejemplo, ¿qué materiales se utilizan? ¿Qué modelos se muestran en los manuales? ¿Aparecen mujeres? ¿Aparecen disidencias en los manuales? ¿O solo aparecen varones? En matemáticas se pueden trabajar sobre estadísticas, ¿no? De mujeres y varones, de acceso a la ciencia, etcétera, etcétera, a los trabajos, etcétera, etcétera. Hay un video que vamos a subir sobre la lógica de cuidados que grabó la profe María José, muy interesante, que muestra las estadísticas con respecto al cuidado. Y entonces hay que repensar toda la enseñanza y hay que repensar las maneras en que se establecen los espacios, los vínculos dentro de las instituciones. En la escuela secundaria lo que se desea es que sea transversal y a su vez que haya espacios con talleres específicos, ¿no? Hay 2 cuadernillos de educación secundaria y en el cuadernillo 2 aborda talleres específicos, modalidades que pueden tratar los talleres. ¿Sí? En la resolución del 2018 establece que los núcleos de aprendizaje prioritarios para cada nivel educativo, ¿sí? Deberán tener este enfoque de la ESI. Y el enfoque de la ESI, decíamos que tiene que tener 5 ejes, 5, ¿no? 5, no me puede faltar ninguno de los 5. Y esos 5 ejes son el cuidado del cuerpo y la salud, que habitualmente en las escuelas se enseña, se enseña hábitos de higiene, etcétera, a nivel inicial exhaustivamente, a nivel primario, pero se le suma algo que es valorar la afectividad. En general se habla muchas veces, ¿no? Valorar la afectividad. El ejercicio de derechos con la formación ciudadana, estos 3 son los que más se trabajan. Sin embargo, viene
el conflicto cuando tenemos que garantizar que haya perspectiva de género y que haya un respeto a la diversidad sexual, a las disidencias sexuales. Ahí donde las escuelas comienzan a tener pruritos. Pero está determinado que se debe enseñar educación sexual integral y que enseñar educación sexual integral implica que la abordamos desde estos 5 ejes conceptuales. Bueno, espero que les haya abierto un panorama. Esto es absolutamente muy sintético y muy introductorio, pero espero que, bueno, en las clases de consulta podemos seguir avanzando. Pueden expresar vuestras dudas en los foros de trabajo final. Así que me parece que con los ejes que les quedan, piensen que cuando se habla de la educación para el amor, ¿no? Es una educación anti-ESI, se está excluyendo de garantizar la perspectiva de género y de respetar las diversidades sexuales. Entonces, ahí no hay un respeto por las personas, por las identidades de las personas, por lo que las personas son, y por mostrar que a las mujeres nos imponen y a las disidencias a modelos estereotipados sociales. Y que a los varones también se los excluye de disfrutar de determinadas situaciones. Por ejemplo, de estar cerca de los hijos y de hijas, de poder llorar, de poder expresar los sentimientos. Espero que les haya sido de utilidad y nos estamos encontrando.